El día de hoy traigo un tema el cual se titula Impartidores de ánimo. La depresión se ha convertido en la enfermedad del siglo. En los Estados Unidos mueren anualmente a causa del suicidio provocado por la depresión 80,000 personas. En Japón se suicidan anualmente 30,000 personas. Por cada 33 niños, uno padece de depresión. Y la antítesis o lo contrario al desánimo es el ánimo. Situaciones difíciles, la falta de dinero, una ruptura sentimental, una ruptura matrimonial, una ruptura de relaciones, la enfermedad en el cuerpo de alguien hace que el gigante del desánimo se levante en la vida de una persona. El doctor y predicador Alan Vincent Peale, uno de los predicadores más reconocidos y renombrados en los Estados Unidos de Norteamérica, en una ocasión comenzó a padecer de desánimo. Los consiervos del ministerio o un conjunto importante de los ministros en los Estados Unidos lo comenzaron a criticar y él se llenó de desánimo hasta tal punto de que quiso abandonar el ministerio. Su padre padecía en un lecho de muerte y un día este hombre fue a donde estaba su padre para decirle su decisión. Ya el hombre había escrito la carta de renuncia al ministerio y esto provocó que su padre lo animara y lo motivara para que no lo hiciese. Pero su padre, por causa de estar padeciendo en un lecho de muerte, no habló inmediatamente con él, sino que después de morir, su madre le dejó una carta que decía: Alan, no te desanimes por aquellos que te critican. Tú predica el evangelio, que Dios hará el resto. Estas breves palabras fueron el detonante para que dentro de la vida de este hombre se levantara un poderoso gigante y miles de personas, millones de personas han sido bendecidas por los conceptos de este hombre. Hoy tú has estado pasando por momentos difíciles, por situaciones de desánimo, la crisis económica, problemas en las relaciones matrimoniales, una ruptura sentimental, un trauma del pasado que aún no ha sido resuelto, circunstancias difíciles que hay en tu entorno, pero hoy tú vas a recibir una palabra de Dios, hoy tú vas a recibir un rema de Dios, hoy tú vas a recibir un depósito de Dios y hoy tú saldrás de este lugar diferente, hoy tú saldrás de este lugar con nueva fuerza y hoy todo vestigio de desánimo que se ha levantado en tu interior se va a romper por el poder de la palabra, porque hoy Dios imparte dentro de ti ánimo. Por esto el tema se titula Impartidores de ánimo. Hoy tú tienes que levantar tu ánimo. Hoy tú tienes que recuperar aquellas cosas que has perdido. Hoy tú tienes que volver a la realización de aquellas metas que tuviste en un pasado. Hoy tu vida tiene que enrumbarse de manera definitiva y de manera plena al propósito de Dios. Hoy Dios trae una palabra de esperanza para ti. Hoy Dios trae una palabra de restauración para ti. No solamente vas a recibir ánimo internamente, no solamente te vas a sentir mejor, sino que también vas a vivir mejor. Porque todas aquellas cosas que has perdido, proféticamente te estoy hablando, la vas a recuperar multiplicadamente, porque lo que se comió la oruga, lo que se comió el saltón, lo que se comió el revoltón, Dios te lo va a devolver multiplicado, porque hoy Dios imparte en ti una semilla de ánimo.
A continuación, voy a presentarles algunos conceptos de ánimo para que podamos entrar en el espíritu y en el cuerpo y en el sentido de la palabra y en el sentido profético de lo que he de enseñarles la mañana de hoy. El diccionario escolar de la Real Academia Española dice acerca de ánimo lo siguiente: valor, esfuerzo, intención, voluntad, atención o pensamiento para alentar o esforzar a alguno. Una de las características de una persona desanimada es que pierde la motivación de aquellas cosas que le apasionan. Por circunstancias difíciles que se presentaron en el pasado, la persona pierde su concepción de la esperanza y se levanta dentro de sí una estructura rígida, limitante, que resiste el cambio y que inquista su nivel de esperanza. Otro concepto importante también que ofrece el diccionario escolar acerca de ánimo es también un estado emocional de una persona que impulsa a la actividad. Es una persona altamente motivada. Y el diccionario de sinónimos y antónimos dice que ánimo es equivalente a energía, vigor y entusiasmo. Lo contrario o la antítesis al ánimo es el desánimo. A través de las Escrituras podemos ver un repertorio inmenso, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de hombres que padecieron de la enfermedad del desánimo. Adán experimentó el desánimo cuando Dios lo confrontó a causa de su mala decisión. Job experimentó el desánimo hasta el punto de maldecir el día en que nació. David experimentó el desánimo cuando cometió aquel lamentable pecado y concretó aquellas lamentables decisiones tocantes a Betsabé y su esposo. El apóstol Pablo experimentó el desánimo. Jesús, cuando estuvo en el Getsemaní, experimentó el desánimo, porque él le dijo a sus discípulos: ni siquiera han podido velar conmigo una hora. En otras palabras, lo que les estaba diciendo era: oren por mí, me siento desanimado, me siento triste, me siento cabizbajo, me siento sin fuerzas para seguir adelante. Elías, cuando fue perseguido por la malvada reina Jezabel, experimentó el desánimo también. Jeremías, el círculo de los teólogos le llaman el profeta llorón, y el libro de Lamentaciones, escrito por él, indica el desánimo, la cosmovisión almática que tenía este hombre, proclive a la depresión. Lamentaciones. Hasta el punto de que se desanimó tanto que un día dijo: yo no voy a seguir en el negocio del ministerio profético, yo no voy a seguir hablando palabra de Jehová, yo no voy a seguir en la encomienda que Dios me asignó, pues esto no es para mí. ¿Cuál es tu desánimo? ¿Qué te está generando el tedio para seguir adelante? ¿Qué te está generando ese espíritu cabizbajo que te impide seguir adelante en la vida? ¿Cuáles son las circunstancias? ¿Cuáles son los contextos familiares? ¿Cuáles son los contextos de vida que te están generando el desánimo? Pues hoy quiero decirte que la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada
espada de doble filo y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, hoy será enseñada, hoy será declarada, hoy será predicada, hoy será establecida y Dios enviará su palabra y te sanará del desánimo que hay en tu corazón, porque hoy tú sales de este lugar distinto como saliste, porque hoy tú te levantas y resplandeces porque la gloria del Señor está sobre ti. Ahora, ¿cómo salir del desánimo? El cómo. ¿Cómo salir del desánimo? ¿Cuáles son los procedimientos? ¿Cuáles son los principios? ¿Cuáles son las directrices de vida que Dios quiere sembrar en ti para que tú rompas con el desánimo? Número 1, necesitamos conocer los efectos positivos de impartir ánimo. Una palabra motivacional, una palabra rema, una palabra inspiracional, una palabra de ánimo puede revertir una mala decisión en una persona para que tome una buena decisión y tenga consecuencias positivas en su vida. Por eso es importante convertirnos en impartidores de ánimo. El Evangelio en sí mismo, la naturaleza misma del Evangelio, la esencia propia del Evangelio imparte ánimo. ¿Qué significa Evangelio? Buenas noticias. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, Isaías 61, por cuanto me ha ungido Dios y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a decretar la libertad de los que están presos en la cárcel. Oiga bien, a decretar la libertad de los que están presos en la cárcel, porque la unción que se desata para producir ánimo, para producir resultados en la vida de una persona, no es solamente para que tú te sientas mejor, es para que vivas mejor. ¿Qué significa esto? Que hoy la unción está saliendo de mi vida como ríos de agua viva y tú estás recibiendo un depósito divino en tu interior que está creando ánimo dentro de ti y que te va a sacar de la cárcel en la cual tú te encuentras, la cárcel que se ha levantado en tu matrimonio, la cárcel que se ha levantado en la relación con tus hijos, la cárcel que se ha levantado en tu economía, la cárcel que se ha levantado en tus relaciones, la cárcel que se ha levantado en tu salud, la cárcel que se ha levantado en el contexto en el cual hoy te desenvuelves. Hoy la cárcel se rompe y hoy tú experimentas la libertad gloriosa de los hijos del reino. Por eso dice la Escritura, y por eso es importante que nosotros seamos impartidores de ánimo. Dice, la angustia del corazón deprime, una buena palabra reanima. Reanima significa en el contexto llevarlo a una condición de motivación superior a la que tenía anteriormente. ¿Qué significa esto? Que si hoy tú te estás lamentando porque antes eras una persona diligente, eras una persona dinámica, eras una persona estratégica y hoy aparentemente todas estas cualidades están dormidas, pues hoy Dios va a despertar esas cualidades dentro de ti y te va a hacer mejor que antes. Vas a ser mejor que antes, vas a ser mejor padre, vas a ser mejor esposo, vas a ser un mejor ministro del Evangelio. Vas a ser un mejor empresario. Las cosas van a mejorar para ti porque la vida abundante del Eterno está provista para ti hoy. Dice la Escritura, el justo sirve de guía a su prójimo, de fuente de ánimo. El camino de los malvados los extravía. Dice también, qué alegría, dice también, qué alegría saber responder, qué buena la palabra oportuna. Los creyentes han sido destinados por Dios
no para estar levantando chismes y para estar levantando murmuración. Los creyentes han sido establecidos en la tierra para dar una palabra oportuna. Dice Proverbios, panal de miel son las palabras suaves, dulzura en la garganta, salud de los huesos. Lo que el texto está queriendo decir es que cuando se producen en el cuerpo enfermedades provocadas por el desánimo, en el momento que tú estás dando ánimo a quien está desanimado, esas palabras de ánimo inmediatamente se activan en el sistema inmunológico de la persona y la persona comienza a recibir salud. Por eso yo no comparto ese tipo de predicaciones donde la gente desde que entra a la iglesia les están dando palos, les están dando correazos, los están regañando todo el tiempo. El reino de Dios no es para estar regañando a la gente. El reino de Dios es para dar herramientas, para dar principios, para infundir ánimo, para llevarte a un nuevo nivel de vida, para llevarte a una nueva condición de vida, para activar en ti el gigante que Dios ha colocado dentro de ti, para activar dentro de ti el vino nuevo. De eso se trata el reino. Dice la Escritura, perfume e incienso alegran el corazón, es decir, animan el corazón. Mas, sin embargo, hay algo que está por encima del ánimo interno que produce un bien material y es el impartir ánimo. Después dice, el consejo del amigo endulza el camino. Tú tienes que convertirte en un endulzador. Hombre, marido, tú tienes que convertirte en un endulzador de tu mujer. ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó. Pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser. Tu risa como un manantial llenó mi vida de inquietud. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus ojos o tu voz. Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada. Mas no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Eso es lo que usted tiene que hacer, ser impartidor de ánimo. Deje de estar maldiciendo a su esposa, deje de estar maldiciendo a su esposo. Entre en el plan de Dios, entre en el propósito de Dios, entre en la realidad de Dios. Conviértase en un hombre y en una mujer impartidora de ánimo. Entre en el vino nuevo, actívese en la realidad que el reino ha provisto para usted desde antes de la fundación del mundo. De eso te trata el mensaje del reino. Tenemos que entrar en una realidad distinta, tenemos que cambiar nuestra manera de hablar, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. La vida y la muerte están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de su fruto. Su lengua tiene que convertirse en una semilla de vida, no en una semilla de muerte. Dicho esto, pasemos al siguiente punto. El simple hecho de hacer compañía a quien lo necesite le infunde ánimo. Muchas veces el estar presente en medio de una situación difícil que pueda vivir una persona provoca que el ánimo de alguien se levante y se renueve. Hacer manifestación ante la muerte física de una persona, mostrar el interés por alguien que está atravesando necesidad, visitar a los presos, levanta el ánimo de las personas. Y en estas cosas es que el pueblo del Señor debe estar. En el reino de Dios no hay lugar
para un espíritu independiente, porque la independencia te saca de la realidad de personas impartidoras de ánimo que Dios quiere colocar a tu alrededor. Por esta causa necesitamos ser impartidores de ánimo. ¿Qué dice la Escritura? Hay compañeros que se maltratan. Y después dice, y amigos los hay más unidos que un hermano. Dice la Escritura, el amigo ama en toda ocasión y el hermano nació para compartir la adversidad. Necesitamos impartir ánimo. Otro aspecto al cual quiero referirme es que necesitamos brindar palabras de ánimo a quienes lo necesitan. Es decir, debemos estar apercibidos, debemos observar a las personas y ser intuitivos, tanto en lo espiritual como en lo natural, para estar prestos a la hora de impartir ánimo a quien lo necesite. Tenemos que meternos en esa realidad. Porque impartir ánimo es una evidencia de que el amor de Dios hacia el prójimo está operando en nuestras vidas. Dice la Escritura, fortaleced las manos cansadas. Fortaleced. Debemos crear diseños en nuestra mente para traer ánimo y levantar a aquellas personas que han caído. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón desanimado, esforzaos, no temáis. Debemos ser impartidores de ánimo. Y otro aspecto al cual quiero referirme el día de hoy, y voy a lanzar una revelación muy importante el día de hoy a través de la palabra, y es lo siguiente: debemos perdonar y animar a quienes han pecado y cometido errores. ¿Qué significa esto? Que según el consejo de Dios, según el contexto de la palabra, según la realidad del reino, cuando una persona cae, comete un pecado, comete un error, por muy sobredimensionado que pueda ser a la expectativa y a la perspectiva social, nosotros como hijos de Dios no debemos asombrarnos, debemos correr motivados para impartir ánimo. Porque cuando nosotros damos ánimo a quienes han pecado, a quienes han errado, a quienes han fallado, a quienes han estafado, a quienes han cometido adulterios, a quienes han incurrido en actos de inmoralidad, cuando somos creyentes restauradores con este tipo de personas, somos hombres y mujeres dirigidos por el Espíritu Santo. De hecho, parte de la dinámica del Espíritu Santo sobre su iglesia y en su iglesia es impartir ánimo a quienes han caído, impartir ánimo a quienes han tropezado. No existe sobre la faz de la tierra un sistema que se levante con tanta fuerza en contra del ánimo, en contra de la vitalidad, en contra de la motivación, en contra del dinamismo que el sistema religioso. La religión se ha levantado en un obstáculo para que las personas puedan tener ánimo, con su secuela de señalamientos, con su secuela de juicios, con sus secuelas de laceraciones emocionales. Se ha convertido en un obstáculo para que las personas puedan conseguir ánimo. Pero Dios no nos ha llamado a tener una mentalidad religiosa. Dios nos ha llamado a tener una mentalidad de vino nuevo, una mentalidad de reino, una mentalidad renovada en el Espíritu. Por lo tanto, en buena medida, lo que nos condiciona
para ser eficaces, impartidores de ánimo, es cuando rompemos las estructuras religiosas, cuando sacamos de nuestra mente los paradigmas religiosos de antaño que hemos recibido durante mucho tiempo. Y de esta manera somos habilitados para infundir ánimo. A continuación, voy a impartirte una revelación de las Escrituras que precisamente se ha malinterpretado y se le ha dado un sentido dentro del contexto que no tiene. Y esto es vital para nosotros conseguir ánimo. Esto es vital para direccionarnos apostólica y proféticamente en lo que Dios quiere desatar para nosotros. Esto es vital para nosotros entrar en la realidad de restauración e impartidores de ánimo que Dios quiere sembrar en nosotros. Hay un texto que se ha sacado fuera de contexto históricamente y con mucho respeto quiero decir que el 90% de los evangélicos, si no más, lo interpreta incorrectamente por no tomar en cuenta el contexto. Y es el que dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y destrozar. Yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Este texto en el contexto no se está refiriendo al diablo, se está refiriendo al sistema religioso, a la casta farisea. ¿Por qué Jesús dice, el ladrón no viene más que a matar, hurtar y destruir? Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Por qué Jesús dijo esto? Esto se encuentra en Juan capítulo 9 y capítulo 10. Juan capítulo 9 y capítulo 10 trazan la misma idea y cuentan el relato de un hombre que fue sanado de una ceguera de nacimiento. El sistema religioso fariseo, al ver el gran milagro que Jesús había producido en este hombre, quien naciendo ciego de nacimiento, ahora podía ver, podía divisar las personas, podía divisar los colores, los fariseos inmediatamente le cayeron encima para decirle, el milagro que tú has recibido no fue por obra de Dios, ni por obra del Espíritu Santo, fue por un demonio que hay en la vida de Jesús. Por eso decían, Jesús está endemoniado. Aquel ánimo que este hombre había recibido de estar toda su vida lacerada bajo la maldición de una enfermedad congénita y ahora había sido completamente restaurado como nunca lo había sido. A pesar de esto y a pesar de obras tan milagrosas, los fariseos se le acercaron y dijeron, este milagro que tú has recibido no es por obra del Espíritu Santo, es un demonio. Esto trae algunas consecuencias que se narran en el texto. Una de ellas es que al hombre que fue sanado de una ceguera de nacimiento, no lo admitieron más en la sinagoga y fue expulsado de la sinagoga. Aparte de que descalificaron el milagro como no procedente de Dios, aunado a ello, tuvieron la cachaza de expulsar a este hombre de la sinagoga. Y allí Jesús comienza a hablar en Juan capítulo 10 de los falsos pastores, de los falsos líderes, de aquellos que tienen una mentalidad saturada por el sistema religioso, legalista de este mundo. Y Jesús dice unas palabras claves que son las que hacen contexto a la idea que él viene transmitiendo. Y es la siguiente. Les aseguro que yo soy la puerta del rebaño. Jesús estaba haciendo una distinción entre su obra sanadora, entre su obra ungida, entre su obra impartidora de ánimo y la concepción legalista de muerte, de desesperanza, de cargas insostenibles que impartía el Sanedrín
representado en este caso por la casta farisea judía. Y Jesús le dice, les aseguro que yo soy la puerta del rebaño. Todos los que vinieron antes de mí, analiza el contexto, ¿me estoy explicando? Todos los que vinieron antes de mí, refiriéndose a los falsos pastores, a los fariseos, eran ladrones y asaltantes. ¿Se da cuenta que en el contexto Jesús no está atacando al diablo? El diablo ni se nombra por todo eso. Solamente se nombra para atribuirle a Jesús que fue por obra de un demonio. Pero Jesús no está enfrentándose a ningún endemoniado, ni viene hablando del diablo, viene confrontando con el sistema religioso. Dice, todos los que vinieron antes de mí, es decir, ustedes, los que dicen que yo echo fuera los demonios en nombre de Belcebú, ustedes que expulsaron a ese ciego de nacimiento, que ya no es ciego, de la sinagoga, de su ámbito de reunión, dice, todos los que vinieron antes de mí eran ladrones y asaltantes. Ladrones y asaltantes en plural. En otras palabras, les está diciendo, ustedes son unos malandros. Todos los que vinieron antes de mí lo molestaron, le sacaron la piedra a Jesús. Ven el poder de Dios operando en un ciego de nacimiento y ellos dicen que fue por un demonio. Todos los que vinieron antes de mí eran ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta, quien entra por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrar pastos. El ladrón no viene, ahí está el contexto, el sistema religioso, más que a robar, matar y destrozar. Yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. El sistema religioso roba, el sistema religioso lacera, el sistema religioso te quita las esperanzas, el sistema religioso te hace inmerso en una situación de juicio donde tienes que hacer muchas cosas para poder ser perdonado. Pero Jesús dice, perpetuamente van a existir los religiosos, pero una cosa sí es segura, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Yo ofrezco algo distinto a la basura que ofrece la tradición religiosa. Yo ofrezco algo distinto a lo que el mundo está ofreciendo. La religión vino a robar, la religión vino a matar, la religión vino a destrozar, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Por lo tanto, necesitamos entender esta realidad para ser impartidores de la vida abundante de Dios. Nosotros no estamos para juzgar, no estamos para señalar, no estamos para atacar al que ha caído, estamos para restaurarlo, estamos para levantarlo, estamos para darle ánimo, estamos para decirle, tú caíste, no importa, tú sigues siendo mi hermano, yo te doy mi palabra de ánimo, yo te levanto hoy, porque si Dios me levantó a mí, también te puede levantar a ti. Dice Pablo, si alguno me ha causado pena, no ha sido solamente a mí, sino en parte, por no exagerar, a todos ustedes. Y a ese es suficiente el castigo que le ha impuesto la mayoría. Es decir, ¿para qué seguir atacando a ese hombre si ya ese hombre fue restaurado? Dice también el apóstol Pablo a los Gálatas, hermanos, si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que están animados por el Espíritu, corríjanlo con modestia. Pero observe las palabras, aquí hay una palabra clave. Ustedes que están animados por el Espíritu, corríjanlo con modestia. Lo que Pablo quiso decir en el contexto fue, ustedes quieren ser animados por el Espíritu, no sigan la corriente religiosa judaizante. Porque la corriente religiosa judaizante reprime y apedrea a quienes han cometido una falta. Dice, ustedes que están animados por el Espíritu, es decir, ustedes en el contexto, ustedes que no forman parte de esta corriente religiosa
de judíos cristianos fanáticos que se han metido en la iglesia, imponiendo guardar el sábado, imponiendo la circuncisión, imponiendo las fiestas judías. Es lo que Pablo quiere significar allí. Ustedes que están animados por el Espíritu, corríjanlo con modestia. Por una razón, piensa que también tú puedes ser tentado. Y no solamente puedes ser tentado, sino que a veces criticamos a las personas y si la tentación se activa en nuestra vida, somos proclives a caer en lo mismo, incluso a hacer lo peor. Por eso es que no se puede hablar mal de nadie, ni se puede señalar a nadie. Conozco el caso de una joven que salió en estado dentro de la iglesia evangélica. Las 7 mujeres que se levantaron a hablar en contra de ella, todas salieron embarazadas ilegítimamente. Hubo una conmoción en todas partes. Las 7 que hablaron mal de ella por haber salido en estado, las 7, no le estoy exagerando, las 7 salieron embarazadas también. Esto es así, mi hermano. Usted no puede hablar, no hable mal de nadie. Mire, muchas veces nos creemos dueños de la verdad y pensamos que utilizando las verdades de la palabra podemos estar atacando a otros y podemos estar criticando a otros. Bíblicamente, cuando tú hablas mal de alguien que ha cometido una falta, a Dios le desagrada. Aarón y María hablaron mal de Moisés, murmuraron en contra de Moisés y lo que Moisés hizo no estuvo bien. Él agarró una cusita y la tomó para sí como esposa. Se casó con una cusita, que es actualmente Etiopía, una negra, no formaba parte del pueblo de Israel. Cuando Moisés vio esa negra, dijo, la negra tiene tumbao. Yo agarro esta negra para mí, porque la negra tiene tumbao. Esta negra tiene tumbao, esta negra la agarro yo. ¿Qué importa que sea evangélica, que no sea evangélica? Así pensó Moisés, que sea pentecostal, que no sea bautista, que no sea católica, no importa. Yo me caso con esta negra y la convierto después, pero esta negra con tumbao yo la agarro para mí. Eso fue lo que pensó Moisés. Moisés cometió una falta grave. Moisés hizo algo que desagradó a Dios. Moisés rompió el principio de no unirse en matrimonio con alguien que no formase parte del pueblo de Dios. Sin embargo, sus hermanos Aarón y María hablaron en contra de Moisés y a Dios le dolió y le desagradó. Y el juicio no vino sobre Moisés, el juicio vino sobre Aarón y sobre María. ¿Por qué razón? Porque levantaron su boca para hablar y resaltar la falla de alguien. Hermano, no hable mal de alguien, eso es peligroso. En el mundo espiritual se activan consecuencias negativas sobre usted, pero en cambio, cuando usted bendice, cuando usted restaura, cuando usted levanta, cuando usted imparte ánimo, en el mundo espiritual se activan beneficios para usted y usted comienza a ver las consecuencias positivas de dar ánimo. Hay que romper con ese ladrón de la religión que vino a robar, a matar y a destruir. Mire, mi hermano, yo le voy a decir algo, lo voy a decir con mucho respeto. Yo prefiero que me traigan un endemoniado poseído por demonios, porque yo le echo fuera el demonio en el nombre de Jesús y se lo lanzo a mami para que mami lo comience a discipular y ese hombre comienza a agarrar la palabra, comienza a crecer, se comienza a multiplicar. Pero me traen un evangélico religioso, mi hermano, eso se convierte en una lucha interminable, porque ni siquiera Jesús pudo con los religiosos. Hay que romper ese espíritu religioso que ha impedido que la iglesia avance en este tiempo. Hoy tenemos que levantarnos, hoy tenemos que resplandecer, hoy tenemos que entrar en una nueva realidad de vida y dimensión de reino.
Hay que romper con ese espíritu religioso. Hay que romper con ese juicio. Hay que romper con ese señalamiento. Hay que romper con ese chisme. Hay que romper con esa laceración. Porque hoy Dios levanta una generación de vino nuevo. Una generación de vino nuevo. Después Pablo dice, piensa que también tú puedes ser tentado. Ayúdense mutuamente a llevar las cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Porque quien piensa en ser algo, no siendo nada, él mismo se engaña. En otras palabras, en buen maracucho, si vos sabéis que podéis caer en lo mismo, ¿para qué vais a señalar al otro que ha caído en lo mismo que vos podéis caer y hacerlo aún peor? Quédate tranquilo, cierra tu lengua, cierra tu boca, bendice, levanta, pídele a Dios que te fortalezca, considérate a ti mismo, no sea que tú también puedas ser tentado. Eso es lo que Pablo quiere decir en el texto. En buen maracucho. Por lo tanto, si Dios no actúa así con nosotros, ¿cómo nosotros vamos a actuar así con las personas que han caído y han cometido errores? Por eso, la disciplina no es bíblica. Poner a la gente en disciplina no es bíblica. Yo entiendo que a una persona se le deje sin efecto el funcionamiento de un cargo por causa de que la persona misma no quiere enderezarse. Pero si la persona pide perdón, repara los daños causados, se arrepiente, chico, ¿para qué lo vas a tener 2 años en disciplina si ya se arrepintió? Dios lo perdonó. A detener el proceso de Dios en la vida de alguien por estar poniendo a la gente en disciplina, eso no es lo que Dios dice. Lo que Dios dice es, si alguno de vosotros ha cometido una falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con espíritu de mansedumbre. Porque Dios no procede así con nosotros. Y nosotros debemos imitar el carácter de Dios. Y hacer las cosas como Dios las hace. Pensar como Dios piensa. Actuar como Dios actúa. Tenemos que permitir que el orden de la palabra sea el que gobierne nuestra congregación, no una constitución de directiva, no una constitución de organización. Es el orden de Dios, es el Espíritu Santo quien gobierna la congregación, es el sistema de Dios, es la forma de Dios, es el patrón de Dios, es el molde de Dios. Porque el Señor no rechaza para siempre, aunque aflige, porque Dios corrige. Dios en el trato particular con el creyente disciplina, azota, corrige. Pero eso es una función de Dios, no de nosotros. Y nosotros no podemos ayudar a Dios, porque hay veces el enfoque que Dios tiene es muy distinto al que nosotros tenemos. Para siempre, aunque aflige, se compadece con gran misericordia. ¿Qué es lo que está deparado para usted? Misericordia, restauración, levantarlo y restaurarlo a una condición de vida, a una condición de santidad aún mayor que la que usted tenía antes. La gente te puede rechazar, pero Dios nunca te rechaza. Porque Dios siempre quiere impartir sobre ti una palabra de ánimo, una palabra de motivación. Número 1, necesitamos internalizar los efectos positivos de dar ánimo. ¿Y cómo se exteriorizan? A través de palabras y acciones positivas. Así se establecen los efectos positivos de dar ánimo.
Número 2, debemos brindar palabras de ánimo a quienes lo necesitan. ¿Qué indica esto? Que debemos direccionar de forma correcta el contenido de nuestras palabras. Número 3, debemos perdonar y animar a quienes han pecado y cometido errores. La ley religiosa dice, hay que apedrearla, pero la ley del Espíritu de vida dice, mujer, no peques más, porque ni siquiera yo te condeno. La ley de la libertad no promueve el libertinaje, no promueve el que la gente quiera hacer lo que mejor le plazca. Por el contrario, promueve la libertad. Una de las características del mensaje de libertad es que el mensaje de libertad rompe con el legalismo, pero también rompe con el libertinaje. Rompe con el pensamiento retrógrado, evangélico, pentecostal y sus múltiples manifestaciones, pero también rompe con el esquema legalista, con el esquema del libertinaje. Dios quiere levantar hoy una congregación de libertad. No hay nada más radical, ni hay nada más que esté apegado a la santidad de Dios que el mensaje de libertad. Y el mensaje de libertad se activa por conocimiento. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Y cómo tú vas a activar esto? ¿Cómo tú vas a ser libre para dar ánimo? Cuando tú comiences a aplicar estos principios. A partir de ahora, quien caiga en pecado, cállate la boca, no lo señales, levántalo, dale palabra de ánimo, porque Dios está dispuesto a tender su mano sobre él y a levantarlo. Hoy Dios te ha traído a este lugar para cambiar tu vida, para transformarte, para quitar un viejo casé y colocarte un nuevo casé, colocarte el vino nuevo de la palabra del Señor, porque hoy Dios quiere impartir ánimo a tu vida. Hoy Dios quiere que tu matrimonio sea mejor, tu familia sea mejor, tus hijos sean mejor, tus relaciones sean mejor, porque como Dios levantó a Jeremías de la depresión, como levantó a Elías del desánimo, como levantó al Sansón del desánimo, como levantó a Jesús al tercer día con poder y gloria, hoy Él te quiere levantar a ti y quiere darte ánimo. Por eso hoy tú debes levantarte, debes resplandecer, porque la gloria del Señor está puesta sobre ti hoy. Así que, póngase de pie. Vamos a orar en este momento. Esto es una palabra rema la que Dios ha traído hoy a nuestras vidas. Hoy hemos recibido una palabra rema. Una rema de Dios hemos recibido hoy. De diseños específicos. Diseños divinos, diseños de reino, diseños apostólicos y proféticos. Hoy hemos recibido fundamentos de la palabra de Dios, principios de la palabra, que nos van a llevar a ser personas verdaderamente exitosas. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por el ánimo de este pueblo que tú me has dado a pastorear, Señor. Te pido por el ánimo de este pueblo, Señor. Levanta el ánimo, Padre. Que se retomen las cosas que se dejaron atrás hace muchos años. Que haya una reingeniería de nuestra vida y de nuestro pensamiento, Señor. Que podamos hacer las cosas conforme a tus parámetros y no conforme a los nuestros, Padre. Padre, nos abrimos a la revelación tuya, Señor. Desestructuramos de nuestra mente patrones religiosos que se nos han establecido, Padre. Y permitimos que el vino nuevo de tu palabra permee nuestra vida para que podamos ser creyentes de libertad y creyentes impartidores de libertad. Tú no nos has llamado para señalar, no nos has llamado para juzgar. Aun cuando lo que se cometió fue grave y a los efectos de Dios es desagradable. Moisés también lo hizo. Sin embargo, Dios no atacó a Moisés. Atacó fue a Aarón y a María porque juzgaron a Moisés. No podemos tampoco juzgar a quienes han caído. Necesitamos cerrar nuestra boca porque debemos considerarnos a nosotros mismos, no sea que nosotros también
seamos tentados. Gracias, Padre, por tu revelación. Gracias por la rema de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Si hay personas en este día en medio nuestro que hoy quieren recibir el ánimo de la vida eterna, el dinamismo que produce la vida eterna en el alma de una persona, hoy tú quieres renacer hacia una nueva condición espiritual. Jesús dijo, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Si hoy hubiese personas entre nosotros que no le han entregado su corazón a Jesucristo, este es el día para que lo hagas, para que hagas la decisión de fe de entregarle tu vida y tu corazón a Jesucristo, porque Él quiere hacer algo grande contigo hoy. Allí donde tú estás, dile al Señor Jesucristo lo siguiente: Señor Jesús, en este día te declaro Rey de mi vida, límpiame de todos mis pecados. Acepto la vida eterna que tú legaste para mí desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.